Al inicio vimos un mapa en el cual señalábamos el inicio de la filosofía. Y aquí en Mileto fue donde se inició. Y los filósofos que vimos ya es tales Anaximandro y Anaxímenes. Ellos son de esa escuela, de los Milesios o de Mileto. Luego también vimos lo que sería, eh, digamos, a Heráclito, que está situado en Éfeso, y posteriormente vimos a los pitagóricos que están aquí. Eh, Ahora nos vamos a desplazar en estas dos áreas, que sería con Empédocles y que sería Parménides también, que él es de Elea. Estos, digamos, estos filósofos, como vemos, no están situados aquí en la capital de Grecia, sino que están fuera de Grecia. Tanto estos, posteriormente vamos a ver a Anaxágoras, luego también vamos a ver a Demócrito. Pues como vemos aquí, bueno, Anaxágoras nace aquí y se va a desplazar hacia Atenas. Es el único filósofo que va a llegar aquí a este lugar de Atenas, pero nace por aquí y se va a desplazar hacia aquí. Vamos a ver posteriormente pues que él no va a ser bien aceptado aquí, pero ya es un intento de llegar ahí. Eso, eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces ahorita vamos a trabajar con Parménides, que se va a situar aquí en Elea. Van a ver, aquí la escuela de Elea también va a haber otros filósofos que no nos va a dar tiempo de ver, pero vamos a, a trabajar lo que sería Parménides, porque es importantísimo este filósofo para la filosofía de antigua o, o la filosofía presocrática, ¿verdad? Es de suma importancia. Bien, entonces, en primer lugar, él tiene una obra que se llama Sobre la naturaleza y que no, no está completa. Hay que recordar que la mayoría de obras de ellos, pues propiamente no quedaron los originales de ellos, sino que algunos historiadores que se han dedicado a recopilar algunas cuestiones que quedaron, ¿verdad? Entonces, eh, consideran, ¿verdad? Que esta obra pues tenía un prólogo y que después del prólogo tenía dos secciones, ¿verdad? Y que una quedó más o menos completa y la última totalmente incompleta, ¿verdad? Quedó sin terminar la obra. Entonces vamos a ver, bueno, hay que decir alguna otra cuestión. En estos tipo de obras no es así como se escribe ahora, ¿verdad? Sino que la mayoría de obras eran versos, ¿verdad? Y en algún momento estos versos los, eh, los recitaban en reuniones griegas, ¿verdad? En banquetes. Ahí hacían su exposición. Imagínense ustedes, pues también usaban la lira, ¿verdad? Para poder cantar. Propiamente eran versos cantados. Entonces, imagínense lo que les quería decir, era que imaginaranse ustedes que un filósofo cantando sus ideas, ¿verdad? Cosa que pues ahora pues no sería tan atractivo, ¿verdad? Pues o podría ser atractivo o no le pondrían atención, le pondrían más atención al ritmo o alguna otra cosa, pero menos a lo que ellos exponían, ¿verdad? A sus ideas. Entonces, este escrito de Parménides eh,
tiene de tres ideas fundamentales, ¿verdad? Eh, lo primero que va a hablar él es acerca de la verdad. Y entonces él dice la verdad nada más se va a conocer por, por propiamente, se va a conocer simplemente por un instrumento o algo, un instrumento, una herramienta que sería la razón. No podemos llegar a la verdad por otro medio. No hay otro medio por el cual podamos llegar al conocimiento de la verdad. Esto va a generar toda una serie propiamente de sistema filosófico que posteriormente va a ser eh, fundamental en la filosofía de, lo que se llamaba filosofía occidental o sea, la filosofía que ahora conocemos. ¿Verdad? Todo el conocimiento filosófico va a estar, pues, tanto filosófico como científico, va a estar basado en lo que se llamaría la razón. Y se va a despreciar. No, en este momento, él ya empieza esa división, ¿verdad? Y se va a despreciar el conocimiento de los sentidos. ¿Por qué? Pues porque él le va a dar unas características a este conocimiento por los sentidos. Y entonces va a decir que este no va, en primer lugar dice él, el conocimiento por la razón es ese conocimiento que me va a dar el ser de las cosas. La esencia de las cosas lo voy a encontrar a partir del uso de la razón. El conocimiento verdadero va a estar digamos, en el uso de la razón. Y ese conocimiento va a ser un conocimiento inmutable, verdadero, real. Entonces, eso es lo que va a ser el, digamos, el conocimiento racional. Mientras que ese conocimiento de los sentidos que usamos por medio de los sentidos va a ser un conocimiento mutable, un conocimiento propiamente que se termina, ¿verdad? Inmutable es que es en cierta manera que no va a terminarse, que va a ser eterno. Más adelante va a darle esas características Parménides. Entonces, un conocimiento que de los sentidos puede ser un conocimiento que puede ser, digamos, que puede ser y no ser. O sea, él va a hablar posteriormente de algo aparente. El conocimiento que adquirimos por los sentidos es un conocimiento aparente, un conocimiento que también se va a ser finito, se va a terminar. Entonces él va a decir, lo que hay que buscar es ese conocimiento inmutable, eterno, que permanezca siempre, que no cambie. Ese es digamos, esa preocupación que va a tener Parménides, ¿verdad? Ese va a ser lo que nos va a dejar como conocimiento, pues, ¿verdad? Entonces, también, en ese sentido, de algunos filósofos lo han calificado a este conocimiento como un conocimiento lógico, racional. Y en algún momento lo han calificado también que este, pensamiento de Parmenides está relacionado con lo que se llamaría el, la, la identidad, ¿verdad? Eh, la sustancia es idéntica al ser, ¿verdad? Entonces, buscar la sustancia, la esencia de las cosas, es buscar el ser de las cosas, ¿verdad? A eso es lo que él es lo que va a generar, digamos, él al final de cuentas. Luego también se habla un poco acerca de la episteme. Cuando se habla de lo epistémico, o lo epistemológico, es ese conocimiento científico, ¿verdad? Ese conocimiento verdadero,
que va a hablarse de que él va a decir, bueno, el conocimiento, vamos a hablar de algo que es, de algo que se puede hablar de eso, de lo que es, y de lo que no es no podemos hablar, ¿verdad? No podemos hablar nada de lo que no es. Entonces él rechaza ese conocimiento, lo de la nada, pues, esta idea de la nada, pues va a ser muy fundamental incluso en el cristianismo, en las ideas cristianas, que tal vez ya no nos va a dar tiempo de ver, ¿verdad? Pero va a ser muy importante para el cristianismo, pero para el griego no es posible, ¿verdad? De la nada, nada podemos obtener, o algo que digamos existe y que no se pueda como ver o visualizar o comprobar, no es un conocimiento, pues. Entonces, tiene que ser racional, ¿verdad? Tiene que estar, hay que recordar que la palabra verdad viene realmente de verdad, ver, viene propiamente de esa palabra de, que sería el verbo ver, ¿verdad? El verbo ver. eh, de ahí desprende la palabra verdad. Entonces, por eso la insistencia de que la verdad, pues es algo que se puede visualizar, que se puede ver, ¿verdad? No puedo hablar yo, por ejemplo, decir, bueno, de algo que no puedo comprobar, que no puedo ver. Aún a pesar de, digamos, por ejemplo, en el caso de palabras tan abstractas como el amor, se supone que sí es posible a partir de ciertas manifestaciones, porque no podemos decir yo amo a una persona y causarle daño, pues. Entonces hay ciertas manifestaciones por en el cual pues puedo decir que existe el amor por ciertos afectos, ciertas una serie de manifestaciones psicológicas que puedo tener. Pues mucho más sería una cuestión física como en la pluma, ¿verdad? Que es visible. Pero de aquello que no existe, no puedo decir nada, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, puedo decir, bueno, la galaxia pluma X, W, Y, K, pues saber si eso no, saber si eso es invento mío, pues ahorita se me viene en la mente, pero existe esa galaxia. No, pues no. No, entonces no puedo hablar de eso, no puedo decir qué es, porque no existe, pues. Eso sería entonces. Ahora entonces, como había dicho anteriormente, también Parménides ya va a establecer pues una cuestión lógica. Ver, B es igual a B. O sea, posteriormente también se va a hablar, digamos, en la cuestión lógica, A es igual a A. ¿Qué significa eso? Esa cuestión. Por ejemplo, si yo hablo de Pedro, que sería una persona, ¿verdad? Eh, si yo hablo que Pedro es Pedro, pues definitivamente corresponde a la persona. eh, Corresponde a la persona eh, lo que se dice de Pedro, o sea, el predicado, recuérdate que digo Pedro es Pedro, entonces si yo tengo un predicado y un sujeto, entonces lo que yo digo del sujeto corresponde a lo que se dice en el predicado, ¿verdad? Es algo difícil esto, eh, pero se habla de la identidad, de lo que se dice en el predicado, se dice también, se refiere a lo del sujeto, ¿verdad? Esto ya es una cuestión lógica, ¿verdad? De análisis lógico, ¿verdad?
de que lo que se dice del predicado lo que se dice en el predicado se refiere a lo que se dice, lo que se refiere al sujeto, ¿verdad? Bueno, sigamos con una cuestión aquí más. Entonces, por ejemplo, dice, al descubrir el ser Parménides, eh, también va a descubrir, digamos, que el ser, pues, en el caso de las cosas, incluso, por ejemplo, científicas, van a tener que ser como demostrables, pues. Hablando de actual, de verdad, por ejemplo, tenemos el caso del coronavirus. Es una enfermedad, un virus, que incluso no es visible, pero el científico no puede hablar de esta enfermedad si no tiene certeza de que eso existe, de que eso es verdad. Aunque porque como para muchos no es visible, usted no mira el virus, entonces pues, en algún momento pues, mucha gente considera que no, ni siquiera es verdad. Entonces, digamos, mucha gente no cree en eso. Pero el científico le va a decir, sí, esto es verdad porque existe, pues es demostrable. Si usted se acerca a un instrumento que pueda visualizar eso, lo va a ver. Pero eso es creíble a partir de que usted tiene un instrumento y puede visualizarlo. Mientras que la gente pues quisiera verlo, ¿verdad? Y como no lo ven, casi no lo, a veces ni cree la gente, ¿verdad? Pero ya cuando está enfermo, pues definitivamente va a decir, ah, sí, de verdad existe ese virus, pues, ¿verdad? Bueno, entonces ahí estamos con esto, ¿verdad? Al entender, cuando él habla del ser, va a hablar de lo que posteriormente se va a llamar ente, ¿verdad? Ser o ente, ¿verdad? Porque en algún momento se le llama ente. Entonces, cuando usted oiga de ente, ¿cómo se llama? No le tome como una cuestión de qué es eso, ¿verdad? Sino que, pues, el ser o también llamado ente, ¿verdad? El ente, ¿verdad? Entonces, para él, el ente va a ser una realidad, pero una realidad total, ¿verdad? Es la totalidad de las cosas. Cuando él habla del ente, no está hablando por ejemplo, de montaña, no está hablando de roca, no está hablando digamos, de ave, no está hablando de planta, no está hablando pues, todas las cosas individuales que existen, pero también incluso el, en su conjunto, porque, por ejemplo, podemos hablar del hombre, que el hombre es un conjunto de seres, pues. Los animales es un conjunto de seres, pero ese conjunto de seres están envueltos en lo que él llama el ser. La realidad en su totalidad está envuelto en el ser. El ser, cuando yo hablo de la totalidad, o podríamos decir del universo, que el universo lo componen la totalidad de las cosas, el conjunto de todas las cosas, a eso le llama él el ser. El ser individual es lo que él mira como algo que se termina, algo que siempre va a cambiar. Los individuos son cambiantes, las cosas individuales se terminan, un árbol se termina, pero por ejemplo en el caso podríamos hablar de que por ejemplo, refiriéndonos eh, al término árbol, si nos referimos, por ejemplo, a un árbol, eh, como, digamos un árbol, pero no referido como concepto, como pensamiento, como idea, pues ese árbol no se termina. Pero si me refiero yo, por ejemplo, a uno que miro, que visualizo físicamente, ese árbol se termina.
ese árbol individual se termina, pero en tanto a concepto, en tanto a lo racional, en tanto a pensamiento, ese árbol no se termina porque va a estar en, supóngase, él hace, incluso hace un ejemplo, supóngase que yo vengo y agarro un árbol, lo corto con una sierra y luego incluso lo sigo cortando y lo sigo cortando hasta propiamente destruirlo y hacerlo polvo. Entonces el árbol para mis ojos, para mi vista, se terminó. El árbol ya no está, ya está deshecho, ya no lo puedo ver, ya está hecho polvo. Pero para el pensamiento, según él, para la mente, el árbol puede continuar. Porque en mi mente yo puedo representar ese árbol todavía en la mente, todavía está en mi mente, lo puedo hacer presente. Por eso él también va a hablar algo de que el ente es algo presente. El ente es algo que está presente, que no es pasado. Él no va a estar a favor del pasado, sino que va a decir que el ente va a ser algo presente, algo que no se termina, algo, pero está presente ¿en dónde? No está presente a los sentidos, está presente al pensamiento, ¿verdad? A la mente. Entonces, en tanto, por ejemplo, en el caso, digamos, siempre pongo este ejemplo. Usted, por ejemplo, usted sale de su cama y se va a su trabajo y puede hacer presente, dejé desordenada mi cama, dice usted. ¿Y qué hizo en ese momento? Recordó, eh, recordó su cama, pero según Parménides, no como algo pasado, sino lo trajo a la mente, lo trae a la mente. Entonces, como se trajo a la mente, pues está presente. Por eso él más adelante va a decir que, que digamos, ser y mente van a coincidir. Es lo mismo el ser que el pensar. Es lo mismo para él. Para él es lo mismo ser que pensar, ¿verdad? Porque el ser es posible a partir de que se piensa. Es a partir del pensamiento, es a partir de lo racional, a partir de que se puede traer, se puede, no como en el sentido de recordar, pero no en el sentido de recordar como algo pasado, sino recordar en tanto se puede traer a la mente y hacer presente las cosas. Eso es lo que él entiende con el ser, ¿verdad? Y entonces él va a hablar de esa realidad única. El ser no es algo como diverso, como pluralidad de cosas, un montón de cosas, sino esa totalidad, esa unidad. Él va a hablar de la unidad. El ser no se puede dividir. Él va a hablar después que el ser no se puede dividir. Ya pusimos el ejemplo del árbol. Aunque yo lo divida, aunque yo lo pulverice, aunque lo vuelva a polvo, ese árbol sigue estando ahí. ¿En dónde? En mi mente. El ser es eterno. El ser para él es eterno, no se termina. Él permanece siempre, él siempre está ahí, ¿verdad? No puede terminar. Ahora hay que hablar también un poco acerca de lo que es la mente o la razón. Hay que entender que también él no está hablando de la razón mía, no está hablando de la razón individual de la persona, sino está hablando de una razón, lo que habíamos hablado con Heráclito, que hablaba de una razón universal, de una razón que no se va a terminar, una razón que permanecerá, que en Heráclito va a ser ese orden,
ese logos. Entonces también está basado en esa idea de Heráclito. Entonces va a decir, va a ser eterno. La razón va a ser eterna, ese ser va a ser eterno, no se va a terminar. Ahora aquí esta palabra de inmóvil sí no la habíamos explicado. Cuando, cuando Parménides habla de lo inmóvil, significa eso que el ser no tiene movimiento. Pero cuando hablan aquí de movimiento, estos filósofos van a hablar no del movimiento físico, es, también hablan de eso, pero más que de lo físico, van a hablar acerca de todo aquello que es cambio, ¿verdad? Entonces, cuando hablan de lo móvil entonces van a estar del cambio, de todo lo que se transforma, de lo que hablaba este Heráclito, un devenir, un cambio constante de las cosas. Entonces, Parménides no va a estar de acuerdo en que todo sea un cambio. La realidad no puede ser cambiante, dice él. La realidad debe permanecer siempre, ser única, es indivisible. Pero esa realidad en tanto que es ente, en tanto que es pensar, en tanto que es ser, en tanto que es presente, no, se refiere a la realidad que vemos en el mundo, la realidad social, la realidad física, la realidad de la naturaleza. La naturaleza es cambiante. Por eso es que en la naturaleza como tal, en la naturaleza como suma de individuos, como suma individual, los árboles, las rocas, eh, pues las montañas, los seres humanos, los animales, las plantas, todo eso es parte del ser, no es el ser en su totalidad. El ser en su totalidad es todo eso y más, pues, es el universo en total, ¿verdad? A eso se refiere Parménides realmente cuando habla del ser, ¿verdad? Bien, entonces aquí hay algunas otras ideas, ¿verdad? No sé, esto es muy extenso y cuesta comprender en algún momento porque ya es una cuestión un poco más elevada de las ideas de los otros filósofos. Ya habíamos dicho, pues, datos acerca de él y cuándo van a ser, 570 antes de Cristo aproximadamente, y muere en el 475, ¿verdad? Algunos consideran que un poco más porque no se tiene datos exactos. Algunos consideran que él vivió aproximadamente un poco más allá de los 90 años. Y otros consideran que no, ¿verdad? Entonces aquí un resumen de lo que se había dicho, ¿verdad? Que propiamente él habla un poco de la verdad, que es una cuestión lógica. Mientras que él va a hablar de otra cuestión, dice él, que habíamos hablado de los sentidos. Y él va a nombrar a ese conocimiento, que para él no es conocimiento, sino que es propiamente lo que se llamaría opinión. Y esa opinión, dice, es de la gente, aquí dice ignorante, porque se va a basar en lo que ve los sentidos. Dice, mire, que ve la montaña, dice, eso es una montaña. Pero para él, realmente, ese conocimiento que se ve por medio de los sentidos no es verdadero. Por ejemplo, también podríamos ver y demostrar que los sentidos nos engañan y que los sentidos uno no haya ni qué hacer cuando se basa en los sentidos. Porque, por ejemplo, digo yo, veo la montaña de lejos y digo, las montañas son azules, porque así lo veo de lejos, veo que las montañas son azules. Pero si ya me acerco a la montaña y veo que la montaña no es azul, entonces el sentido de la vista me falló.
o algo que sucedió ahí, ¿verdad? Basarnos en los sentidos, dice él, no nos da una certeza del conocimiento. Claro que ahora la ciencia pues va a decir, pues cómo obtenemos el conocimiento a partir de la visualización. Hoy la ciencia no puede descartar que por medio de los sentidos es que nosotros adquirimos el conocimiento, pero para ese momento la idea de Parménides no es esa, ¿verdad? Para él el verdadero conocimiento no es por medio de los sentidos, sino la razón. Y luego también dice, bueno, basado en nuestro conocimiento en los sentidos, pues también puede fallar, ¿verdad? Porque para uno es una cosa y para otro es otra cosa. Ejemplo, en el sentido del gusto, por ejemplo, el gusto. Dice alguien, la qué rico está el café. Y para otro dice, no, ese café no me gusta, ¿verdad? Es que qué sabor tan feo que tiene. Entonces, esas opiniones son tan diversas y entonces digo yo, ¿cuál es lo verdadero? ¿Quién tiene la verdad? Si Juan dice que es sabroso el café y Pedro dice que no es sabroso, ¿quién tiene la verdad? Y entonces tenemos aquí, y ya después dice, alguien dice, bueno, cada quien tiene sus gustos, pero la verdad no puede ser así, la verdad tiene que ser algo en el cual pues basarse en que sea única, ¿verdad? Entonces, por eso él, ¿cómo se llama? Parmenides reclama que la verdad no puede ser así cambiante, que cada quien pueda opinar según, según digamos, según su sentido, ¿verdad? Entonces aquí hay otra cuestión, ¿verdad? Habíamos como un resumen de todo lo que se ha dicho, que el pensamiento de Parménides está basado en lo que sería el ser, que busca que es a partir de la razón que nosotros obtenemos lo verdadero de las cosas, que hay una unidad que es lo que le da certeza a la verdad, mientras que el mundo que vemos sea plural o variado, pues no va a tener verdad. Hay un solo ser, el ser del ente, ¿verdad? Que debe ser eterno, debe ser inmutable, que no debe cambiar. El movimiento para Parménides es imposible. Posiblemente todo esto lo va a, ¿cómo se llama? A refutar a algunos otros filósofos. Bueno, de eterno, inmóvil, etcétera, todo eso lo que habíamos hablado, ¿verdad? Eso ya hablamos, ¿verdad? Ahora entramos a otro filósofo que sería Empédocles, que con eso pues sería nuestra clase, ¿verdad? Empédocles. Empédocles va a decir, bueno, señores, recordemos, él va a hacer como una síntesis y a estos filósofos también se les va a llamar, los anteriores filósofos, se les caracterizaba por decir que ellos eran monistas. ¿Qué significa que son monistas? Los anteriores filósofos, como en el caso de Heráclito, que pensaba que el fuego era el origen de las cosas. Anaxímenes era el aire, era el origen de las cosas. Tales, el agua era el origen de las cosas y a algunos la tierra, ¿verdad? A ellos se le llaman monistas. ¿Por qué es eso de monistas? Monista significa que consideran que el origen de las cosas es un solo elemento, ¿verdad? Es un solo elemento el origen de las cosas. Mientras que para los que van a considerar un único elemento es el origen de las cosas, ¿verdad? Eh, un elemento es el origen de las cosas, ¿verdad? Mientras que sí, en el caso de los que van a creer que son varios elementos son los que constituyen las cosas, a eso se les va a llamar pluralistas, ¿verdad? Y en ese caso, uno de los pluralistas es Empédocles. También se les va a llamar mecanicistas,
que consideran que hay una fuerza, o fuerzas, perdón, fuerzas, hay fuerzas que originan las cosas, ¿verdad? Y entonces uno de ellos va a ser Empédocles. Y él piensa que hay cuatro raíces que originan las cosas. Y él toma, pues tal vez pudo haber tomado incluso las mismas que los anteriores filósofos habían dicho. Y él considera que hay cuatro raíces que originan las cosas, que es el fuego, el aire, la tierra y el agua. Y él considera que esto inicialmente es una mezcla. Todo está mezclado. No es que el aire está aparte, el fuego está aparte, sino aquí hay una mezcla, hay una cuestión, eh, originalmente dice él, pues hubo una mezcla de todo, no había una distinción. Posteriormente se va separando los elementos, pues, pero inicialmente todo estaba mezclado. Entonces, después de haber estado mezclado, él dice, va separándose. Aparte está el aire, aparte está el agua, aparte está la tierra y aparte está el fuego. Pero eso inicialmente era una mezcla, dice él. Eh, Posteriormente, pues también se va separando pues lo que es lo caliente, lo húmedo, lo seco, lo frío, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cuestiones que él va a hablar. Entonces, él va a generar dos ideas. Va a generar que hay dos fuerzas fundamentales, que va a ser lo que se llamaría, lo que él va a llamar el, el amor, el amor y, y el odio, ¿verdad? Esas dos cosas fundamentales han dado origen a las cosas, o dan origen a las cosas que conocemos, el amor y el odio, ¿verdad? Entonces él va a decir, bueno, ¿qué es lo que genera las cosas? Pues va a ser el amor. El amor que habíamos dicho que es esa unión, el amor une, ¿verdad? El amor une, une las cosas. Eh, y en ese caso sería lo que se podría denominar o llamar lo que él llama una mezcla originaria, ¿verdad? Al inicio hay una mezcla que origina las cosas y que está basado, todo se une en qué está unido, pues está unido lo que habíamos dicho anteriormente, fuego, aire, agua y tierra, ¿verdad? Todo está unido, al inicio está todo unido, hay una mezcla. Después hay una separación y que él va a denominar una fuerza que separa eso y a eso le va a llamar él odio, ¿verdad? Separa. Y va a separar, pero además de eso, él va a decir, bueno, hay una separación, pero separa de alguna manera los elementos, pero aún así quedan eh, pues unidos, porque no están totalmente separados, ¿verdad? Aún quedan unidos. Y en algún momento pueden ser que queden unidos eh, pues los distintos elementos, ¿verdad? Dice, el odio comienza a actuar, va logrando la separación de los distintos elementos, distintos elementos. En este periodo aún quedan elementos distintos sin separar. Por ejemplo, quedan unidos el aire y el agua, por ejemplo, o el fuego y el aire, o la tierra y el agua, están unidos. Veamos aquí el esquema, ¿verdad? Quedan unidos. Puede ser que pueden quedar unidos el aire y el agua, o puede quedar unido el agua, el fuego y el aire. O sea, no hay todavía total separación. Y eso va a prolongarse, se va a realizar otra separación y va a quedar unidos siempre, pues tal vez incluso contrarios. Pero que cada momento que se haga tanto esa unión como esa separación, va a generar
qué va a generar todo ese conjunto digamos, de movimiento o ese conjunto de cambios. Recordemos que movimiento es igual a cambio, ¿verdad? Todos esos cambios que se van a hacer, ¿qué va a generar? Pues diversas cosas. Las que va a generar las cosas. Ahora, él va a hablar de una cuestión así, algo que tal vez nosotros no vamos a comprender, o que va a ser extraño para nosotros especialmente. Las cosas, dice, las cosas, pero aquí es el problema, dice él, que como se están generando las diversas cosas sin algunas veces cosas contrarias y algunas veces pues cosas semejantes, ¿verdad? Por ejemplo, él va a hablar de una cuestión semejante, ¿verdad? Semejante. El agua y la tierra van a ser contrarias, eh, pero también el aire y el agua van a ser semejantes. Entonces van a estar unidos así. Entonces pues dice, van a haber distintas cosas. Entonces él explica de que por qué hay distintas cosas, porque hay árbol y roca, porque hay pues montaña y valle, etcétera, caliente y frío, porque va a haber época lluviosa y etcétera. Entonces él va a decir, va a ser porque los elementos van a unirse distintos, porque hay animales y hay plantas, etcétera. Algunas son, los hombres, por ejemplo, son distintos, ¿verdad? Colores distintos, formas distintas, etcétera. Todo es distinto. Entonces dice él, ¿por qué? Porque va a ser, depende de esa separación o unión de los diversos elementos que existen. Incluso él va a decir, bueno, puede haber posibilidad de que hayan seres tan extraños que tengan, pues, tres, por ejemplo, en el caso de los, eh, de los animales, pues que tengan tres cabezas, cuatro cabezas, pueden nacer con deficiencias, etcétera. ¿Por qué dice él? Pues por esta cuestión de la agregación de los diversos elementos y que pueden haberse generado en desorden, pueden haberse unido en desorden y contrarios. Entonces eso puede haber generado incluso cosas tan extrañas, ¿verdad? Cosas nunca vistas, pues. ¿Pero por qué? Porque digamos, se separaron, se unieron o se mezclaron de una forma extraña, ¿verdad? Una forma indebida posiblemente. Entonces hay algo que tal vez solo las que poseen logos van a ser las que están, pues, propiamente destinadas a permanecer, dice él. Aquí hay como una selección de las cosas, pues. Las cosas van a irse seleccionando, van a quedar en el mundo, en el, en el cosmos, de acuerdo a ese orden, a ese logos. Pues las cosas más ordenadas, las que tienen un orden, las que posibilitan no ese desorden como podría ser cosas que generan cosas extrañas como digamos hombres con dos cabezas, tres cabezas, animales con una o dos cabezas, con tres o cuatro cuernos o etcétera. Esas fue parte de lo que es el azar, la mezcla o la separación o esos cambios que se dieron en los elementos y que generaron eso. En cambio, aquel que digamos, tuvo la posibilidad de que tenga ese logos, ese orden, tuvo un orden adecuado, pues van a ser los seres que podríamos decir que son normales, pues. Las montañas que no presentan otra forma, los animales que están en su estado natural, pues, ¿verdad? Esto es lo que se entendería de parte de lo que es, pues, eh,
Empédocles, ¿verdad? Entonces sería aquí. Luego dice él, bueno, tenemos el reinado del amor, después viene el odio, y después el dominio del odio, después viene el amor nuevamente, o sea, la mezcla, ¿verdad? O sea, viene el amor, hay una mezcla, hay una separación, continúa el odio separando diversos elementos al azar posiblemente, luego vuelven otra vez a generarse esa mezcla y pues depende de cómo esa mezcla se haga o esa separación se haga, van a darse diversas cosas y depende de cómo, si lamentablemente esa mezcla está muy mal hecha, eh, pues pueden dar cosas extrañas, ¿verdad? Fenómenos, lo que llamamos nosotros fenómenos, o pueden dar cosas ordenadas en el cual vemos las cosas como son, pues. Eso es lo que explicará Empédocles. Creo que con eso, pues, terminamos nuestra clase.